Y eso parte muy injusto, ¿no? Como por ejemplo también en natación, que ves las distancias de que uno le ganó por centésimas de segundo al otro, pero todos se acuerdan del primer lugar y nadie se acuerda de la plata y del bronce. Exacto. Pero fíjate, se me hacen deportes muy justos. Es lo que yo platicaba. La gimnasia, por ejemplo, es un deporte extremadamente duro, pero se me hace muy cruel, porque sí dependes mucho de los jueces, ¿no? O sea, ¿en qué define un Claro, juez que esto vale 3.5 y ahora vale 3.6, súper 3.7? subjetivo, es como lo que ¿Entiendes? decíamos, ¿no? De los clavados de los mexicanos. Eso estuvo increíble. Y fíjate, como que he vivido muchas emociones de esa noticia. Cuando lo vi dije, ¡hey, súper bien! Medalla de plata, o sea, estaba súper orgulloso. De hecho, y sigo súper orgulloso. La verdad es que es un súper logro. O sea, la batalla que le dieron a China fue increíble. Eh, pero ya después cuando veo los videos, o sea, es sorprendente. El último clavado que hacen los mexicanos, de verdad, impecable. O sea, yo nunca había visto una ejecución así. Y ves la siguiente escena cuando hacen los clavados los chinos, o sea, abren los ojos y dice, o sea, uno Claro. hasta se pone la mano en la cara y dice, ya, perdimos. Dice, ya, ahora sí, ya nos cargó el payaso. Y salen los mexicanos, festejan de una manera increíble, hasta hacen como un secret handshake que tienen entre ellos y se sienten súper bien. Y ves la calificación, 7-5. Ves el performance de los chinos. A ver, tampoco te digo, yo no podría hacer una ejecución así, pero lo ves y dices, no fue mejor que la de los mexicanos. O sea, hubo mucha falta de sincronía, había uno que estaba más adelantado que el otro, etcétera. Y calificaciones entre 8 y 9. Y la diferencia fue de 2 puntos para la medalla de oro, ¿no? Pero algo de lo que decían los atletas oye, pues esta es una plata que me sabe a oro. O sea, ellos no estaban enfocados en nos robaron. Y regresando al tema de mentalidad, dimos lo mejor de nosotros, dimos una gran competencia y regresamos con una medalla para México. Y lo cual me parece increíble, ¿no? Y te vuelve al tema de la mentalidad, de la fortitud. Y sobre todo se veía que se estaban divirtiendo. Ujú. Pero eso es lo difícil. O sea, cuando ya ves que se están divirtiendo es porque su preparación fue mucho más difícil que la ejecución de ese día. Porque cuando ya lo estás disfrutando es porque ya estás acostumbrado a estar en ese tipo de exigencia, ese tipo de nivel. Y obviamente ya nada más te enfocas y estás presente en lo que tienes que hacer. En cambio, cuando no estás tan preparado y lo sabes, todas las inseguridades te vienen en ese momento. Digo, no estás... Claro, y es como lo hemos dicho en otros lugares, ¿no? Que eh, la suerte no es o sea, la suerte no es por acción divina, ¿no? Es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Ujú. Sí, no, de hecho, eso son la parte de los deportistas, pero también digo, lo que para mí es un dolor de huevo, la neta, es, por ejemplo, la controversia inicial de la ceremonia de las Olimpiadas. No sé si viste, que fue lo de la última cena, una recreación de la última cena con Trump. Es que hubo muchas cosas, vi muchas teorías conspirativas de varias cosas que pasaron. Pero Digo, esa no, a ver, platícanos. no lo viste, ¿no? No, o sea, lo vi, pero por parte. Es que era hora la laboral aquí, amigo, ¿no? Uno no puede, uno No, tiene que, el tema, primero lo que deja y luego lo que. porque no. Exacto. No, en esencia, o sea, no, yo tampoco vi toda la ceremonia, pero eso era como una recreación satírica o, no sé cómo se dice, sátira o satírica de, Ujú. de la última cena y, pues, y pusieron en medio a una gordita, Mm, bueno, no sé, la gordita, yo qué sé, pero o sea, era como toda una exageración, pero ok. era ridiculizar esa imagen cristiana, católica. Lo que estuvo bien cañón, y eso sí me agradó, fue que todo el backlash que tuvieron después. O sea, tanto fue ahora sí que, como se llaman, las críticas y el hate que les vino de vuelta. De hecho, hubo patrocinadores que les quitaron, no sé si miles de millones de euros por haber hecho eso. O sea, literalmente al Comité Olímpico, a los organizadores. Dijeron como, no, no deberías estarse metiendo en esos temas. Y después, como a los 2 o 3 días, quitaron el video porque también les fueron a tirar hate a ellos. Saltaron musulmanes, saltaron de todos, como, ¿por qué están haciéndole burla a los cristianos, a los católicos? Y, Y fíjate, eso no supe, pero me parece súper correcto, porque al final del día el espíritu es la unidad, ¿no? O sea, sí, celebrar las diferencias de muchas culturas,
pero celebrarlas celebrarlas a través del deporte, de la competencia sana, ¿no? Del fair play y dejar, pues, no dejar todos estos temas que podrían unirnos o separarnos fuera, sino que sea un espacio para todos, donde todos se sientan parte y que lo que va a hablar al final del día es tu talento, tu determinación y, y el amor por el deporte y la disciplina que decides practicar. Claro. Y de hecho creo que no eran trans, eran drag queens o trans, ya no sé. El chiste es que estuvo un poquito grotesco, la verdad. O sea, como dices, o sea, hay espacios para todo. El problema es por qué obligar o por qué forzar un espacio que debería ser para todos para darles el enfoque a uno. Entonces eso es lo que aún sigo sin entender y creo que en ese sentido qué bueno que les pasó lo que les pasó. Mira, lo voy a investigar porque sí está interesante. La verdad es que al final del día no estoy de acuerdo. Aquí, por ejemplo, es un tema que se cuida muchísimo, ¿no? Porque al final del día eso es, o sea, por ejemplo, si se diera en el ámbito laboral, es acoso, ¿no? Harassment. Y hay distintos tipos de harassment. Entonces a mí por lo menos me he vuelto muy consciente de cosas que a lo mejor en otros lados dices, ay, ¿qué tiene que ver? Es chistoso y dices, pues no, son temas de respeto y como dices, hay tiempos y espacios para todo. Ujú. No, y además, o sea, por ejemplo, como dices, deportes, aquí vienes a participar, a competir y a mostrar lo mejor de ti y a quien representas. Entonces, como todo lo demás es extra, ya todo lo demás es extra. Son temas no necesarios. De hecho, también hubo una crítica ahora a los Olímpicos, lo estaba viendo en otro podcast, que decían, por qué no se enfocan solamente en deportes que son de alto impacto em, no solamente de entretenimiento, sino de que realmente son como pues digo, ahorita no tengo el ejemplo en específico porque no lo vi, esa parte, pero decían, pero sí meten deportes que no tienen nada que ver, que son como, pues vamos a probar y vamos a meter este nuevo deporte que a nadie le interesa y que en vez de otros que sí son más relevantes. Entonces también me pareció eso como interesante. Digo, ahí me faltó a mi preparación en poner ejemplos, pero no lo consideré. Pero sí también, o sea, no sé, darle más enfoque a las cosas que a la gente le importan y la otra es donde más gente participa también, seguramente. Sí, te digo, es interesante. O sea, hay deportes como que nunca te hubieras imaginado en las Olimpiadas, por ejemplo, el surf, creo que esta es la segunda edición, pero está muy interesante, ¿no? Que al final del día es un deporte súper diferente, otras reglas. Pues no se puede celebrar en la ciudad sede, donde vas a surfear en París. Imagínate si ya se estaban ahogando los triatletas, ¿cómo vas a surfear en el Sena? Pero está interesante, ¿no? Verlo, o sea, ver la competencia y por qué decidir. Breakdance es uno de los deportes que entró, o sea, que se consideró como el deporte olímpico. No sé si ya participaron, la verdad eso no lo he visto, pero me acuerdo cuando salió la noticia, dije, órale, qué interesante. Eso Cuando es lo que decidieron decía. meter parte de los X Games también. Imagínate nuestra época que nos hubiera tocado ver un Tony Hawk en los Juegos Olímpicos. Pero hubiera estado muy cañón. Digo, los X Games por sí solos es una competencia muy buena. Y ya, hablando ahorita de los surfers que acabo de decir, aquí en Múnich, en el río Isa, hay una parte donde puedes surfear. ¿En Entonces, serio? Órale, qué interesante. es más chico que, o sea, es obviamente de hobby, o sea, son olas mínimas porque lo que pasa es que viene el río y creo que pusieron unas como stoppers de cemento o de, ¿cómo se llama? Sí, de cemento, donde choca el agua y se levanta el agua con el flujo del río. Entonces, justamente en ese choque es donde la gente se mete y empieza a correr. Entonces, Órale, qué interesante. Aquí hay una cultura de surf muy grande, la verdad es que nunca lo he probado, o sea, nunca he ido a aprender, pero sí hay una cultura de surf muy grande y también, pues sí he escuchado y hay lugares que son albercas, ¿no? Que tienen como simulación para que puedas surfear y eso me parece muy interesante, como para aprender en un sistema controlado, aunque tiene, sí, porque estás generando olas dentro de las piscinas, pero es muy interesante.